¿Cómo se llama la revista? De los que recibían dinero del gobierno con Peña Nieto. Animal Político. Es así, pero ellos recibían dinero, publicidad de Peña Nieto. Y desde luego, estando de presidente Peña Nieto, pues ni modo que hicieran esos cuestionamientos. ¿Y cómo cambiaron? Si tenían una postura oficiosa y se vuelven de repente, ¿sí?, paladines de la libertad. Y también, pues, es entendible que no es lo más importante, ¿eh? Lo más importante eran los contratos que recibían los dueños de los medios de información. Ahí es donde estaba la tranza mayor. Pero además de eso, se les pagaba publicidad. Aún cuando ya con los contratos se servían con la cuchara grande, también recibían muchísimo dinero del presupuesto en publicidad. Lo dije el domingo, nos hemos ahorrado más de 40,000 millones de pesos. Entonces, pues sí están enojados, insultan, porque pues ya no es igual. Pero aún así tenemos que actuar con respeto a la libertad de expresión, no enojarnos, no actuar de manera autoritaria, no pelearnos, y más si somos gobierno tenemos que garantizar el derecho a disentir, la libertad de expresión. Es una obligación de cualquier gobierno, pero pues también aclarar las cosas. Habían periodistas de estos famosos que les hacían mal las cuentas, sus contadores, y no pagaban todos los impuestos. Y no digo sus nombres por respeto, aunque ellos se lanzan con todo, pero no podemos actuar de la misma manera. No es el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces, que sigamos ejerciendo nuestras libertades sin problema y confiemos en la gente, confiemos en la gente. Ya ven el domingo. Ya está por resolver la Cámara, es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. El bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando
sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron. El INE no se toca. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución. Por ejemplo, el que no se compren los votos, porque ¿qué tiene esta oligarquía y este bloque reaccionario y conservador? Básicamente, dinero, mucho dinero, y no aceptan que es lo mismo el voto de un campesino que de un potentado, que eso es la democracia. Entonces, antes, como todo era formal, podían mantener el principio de que todos los votos cuentan, pero con dinero traficaban con la pobreza de la gente y entregaban migajas y materiales de construcción y dinero en efectivo, porque la democracia para ellos es el sistema en que todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Entonces se sienten superiores. Entonces, la democracia es cuando ellos se imponen y mandan y dominan. Entonces vamos a buscar la forma de que no haya esa compra de voto. En el 2006, no estoy hablando al tanteo, tengo las pruebas, y además son de dominio público, las grandes empresas financiaron la campaña en contra de nosotros, la guerra sucia. El que yo era un peligro para México. Claudio, hijo, y Claudio, papá, salían mensajes en la televisión en donde se decía: no al cambio, estamos bien. El cambio va a significar fuga de capital, devaluación, destrucción para tu economía y la de tu familia. Y se caía una bicicleta en la imagen, o se cayó una barda. Y estaba
prohibido que ellos participaran con dinero, y lo hicieron. Yo recuerdo, ahora son otras cosas, y qué bueno, ¿no? Pero recuerdo que estaba la campaña de que yo era un peligro para México, a todo lo que daba, en todos los medios, todos. Y teníamos nosotros nuestros mensajes limitados. Y de repente dejan de aparecer nuestros mensajes en el momento de más intensidad de la guerra sucia. Dejan de aparecer los mensajes en Televisa, los nuestros. Y vamos a ver qué pasó. Es que no han pagado. No, pero no debemos. Sí, pero tienen que pagar por adelantado. Y plan con maña. Mientras estábamos buscando que volvieran a poner nuestros mensajes, pasaron como 10 días. Imagínense ustedes lo que esto significa en una campaña. Y ya les platiqué cómo 2 días antes de la elección me entregó Emilio Azcárraga un proyecto de decreto en donde yo iba a expropiar Televisa, pero bien hecho, con considerandos, utilizando palabras, términos que yo uso y enlistando todas las empresas que íbamos a expropiar de Televisa. Ni sabía de cuántas empresas tenía. Y entonces me quedé con el documento, por ahí lo tengo. Pero que iba a ser la primera decisión. ¿Quiénes hicieron el documento? ¿Quiénes convencieron a los de Televisa? ¿O si ellos mismos usaron eso como excusa? Pues no sabemos. Pero de que se dio la reunión y me entregó el documento y que tengo el documento, sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuidar en la ley electoral que queremos promover, en la iniciativa de ley? Pues que no suceda eso, que el voto sea libre, limpio, que las elecciones sean libres y limpias y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia y que haya democracia. Eso es lo que vamos a plantear. Pues a ver si lo hago este fin de semana. ¿Rechacen primero la constitucional? No, la voy a mandar. Si es que no, ¿para qué espero? Si ya es de dominio público, que ya se pusieron de acuerdo, ya. Bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años, pero en esto, pues es muy claro de que no quieren ninguna reforma electoral porque quieren
tener el control de los órganos electorales, del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral. Y el dinero también, el dinero. 300 millones de pesos. Sí. ¿Quedaría este año o ya es para el próximo presidente? No, este año. La nueva propuesta de usted. Este año yo quiero que antes de que termine el periodo se vote, y como es una reforma legal no se necesitan 2/3 partes de los votos. La reforma constitucional ya hemos visto que de 500 votos, de 500 legisladores, para una reforma constitucional se requieren 334. Entonces ellos con 150 bloquean. No se viola la Constitución, porque además es muy probable de que van a acudir a la Suprema Corte y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en el caso de aprobarse, la que yo voy a presentar. Porque son cosas que están en la Constitución. Sí. ¿Cómo una ley podría no afectar la Constitución? Sí, sí hay formas de hacerlo. Sí. Algo similar a la eléctrica. Sí, lo tengo bien analizado y los constitucionalistas, y además existe la Corte, que no son como eran antes, empleados subordinados al presidente. Es un orgullo el que ahora estemos viviendo un tiempo en que los ministros son libres, ya sea porque no están de acuerdo con nuestro proyecto o porque tienen la arrogancia de sentirse libres. O sea, es interesante, no se pueden quejar, o están bostezando ahora ustedes más que antes. Antes parecían silencios, las conferencias. Así es. La reforma constitucional, ¿hasta dónde se puede llegar en una reforma a la ley secundaria? Muy poco. Por ejemplo, no podemos, porque no es reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales. Aplauso para el bloque conservador, porque pues van a seguir habiendo 500 diputados, o sea, 300 electos de manera democrática, de manera directa, y 200 de lista. O sea, esto por la defensa, ¿no?, al INE. Aplauso. O sea, eso no lo puedo hacer porque eso está en la Constitución. Por eso estamos planteando la reforma a la Constitución, pero ya dijimos, eso no va a permitirse. Aplauso. No se le puede quitar dinero a los partidos. Aplauso. Van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes
nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral, no los ciudadanos, no el pueblo. Y el aplauso más fuerte. Van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo. Ese es el aplauso más fuerte, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y del poder político. Yo creo que deberían de renovarse los conservadores, aún con tus ideas rancias, antipopulares, racistas, clasistas, deberían de contratar asesores buenos, los timan. Imagínense, de político Claudio X González. Si la política es un noble oficio, lo hemos dicho muchas veces, como el oficio del carpintero. Para hacer esto, pues se necesita saber, porque si no, pues queda todo chueco. El albañil, pues sabe, porque es un oficio. Si no, se cae en la pared, le queda toda chueca. La política también es un oficio. Ni siquiera estar pensando que es el arte, la ciencia de gobernar, o que se inventó para evitar la guerra, o que la política es hacer historia. No, es un oficio. Una cosa es estar haciendo negocios con influyentismo, como lo ha hecho Claudio y su familia toda la vida, y otra cosa muy distinta es la política. Nada más piensen cómo se relacionan con el pueblo. Ni siquiera le hablan a sus choferes, a sus trabajadoras domésticas. Y la política es, en esencia, fundamentalmente, una actividad humana y de la más alta jerarquía espiritual. Entonces, imagínense oponerse a una reforma que es para garantizar que haya democracia, como se opusieron a la reforma constitucional para proteger a empresas extranjeras en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que se creó con el general Cárdenas, que se fortaleció porque se nacionalizó la industria eléctrica con el presidente Adolfo López Mateos, y que gracias a la Comisión Federal de Electricidad hoy pagamos menos luz que en España, que en Estados Unidos, que en otras partes. Y ellos, en vez de votar por proteger
la economía del pueblo, votan para proteger a Iberdrola, una empresa española que tuvo el descaro, entre otras cosas, de llevarse de empleado a Felipe Calderón después de que terminó de usurpar el poder presidencial. Entonces, sí, está interesante y sí vamos a enviar esa iniciativa para que se discuta, se analice y en su caso se apruebe, pero no quedarnos. Y también lo que sucedió en la Corte, de que se dio protección a defraudadores fiscales, a factureros, a delincuentes de cuello blanco, eso tiene que ir también al Congreso. De nuevo, voy a enviar una iniciativa. Como también antes de que me vaya, voy a enviar la iniciativa de austeridad republicana, porque no puede ser que con amparos, con triquiñuelas, legaloides, estén ganando más que lo que gana el presidente. Muchos de estos defensores del INE y del régimen de corrupción. Y si el Congreso dice no, ya ese es otro problema. Pero yo voy a cumplir. ¿Serían constitucionales ambas? ¿Serían constitucionales? No, la otra va a ser constitucional porque está en el artículo 127 de la Constitución, de que no deben. ¿Por qué no pones el artículo 127? Y lo están violando. Son amparos y actitudes leguleyas. ¿Cómo? El grito del domingo viene si se toca, se le va el espíritu. Pues lo que digan los legisladores. De todas maneras, la gente no va a querer más de lo mismo o regresar a lo que había antes, a la corrupción. Y ya ahora ya se sabe más sobre la importancia de tener la mayoría en el Congreso. Entonces no es que, como lo plantea Krause, ¿no?, muy vivillo, dividan su voto para que haya equilibrio, no vaya a resultar un presidente autoritario con afanes dictatoriales. Entonces se necesita el equilibrio del Congreso. Nada, eso es para tener al presidente atado de pies y manos. Es como lo otro que inventaron, que ya está en la Constitución, los gobiernos de coalición, que es en la práctica lo que promueve el conservadurismo. ¿Qué es un gobierno de coalición? Que se hace una alianza y ya cuando se llega al gobierno, 3 secretarías para un partido, 4 para otro, 5 para otro.
se reparten el pastel. Imagínense si en una circunstancia de crisis, cuando se requiere una transformación, se va a poder avanzar en beneficio del pueblo. No, el gobierno se fracciona, no hay un plan para transformar, es mantener a la cúpula cooptada, comprada, y el gobierno paralizado sin atender al pueblo. Eso es lo que han venido promoviendo. Afortunadamente, pues no es así. Esto es lo que se reformó. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público. Eso está en la Constitución. Pues esto no lo cumplen, porque se ampararon. Y como pues son juez y parte, desde el Poder Judicial, violan la Constitución. Y miren lo que se plantea: se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Entonces, ningún servidor público puede ganar ni con eso, ni agregando eso, más que el sueldo del presidente. Entonces, vamos a ver ahora qué hacemos si ya está en la Constitución y lo violan. Ahora, a ver, con los constitucionalistas, ¿cómo le hacemos para hacer valer la Constitución? Lo otro que quitaron, por eso tiene que ser una reforma de austeridad republicana de Estado, porque se había decidido que terminando un funcionario no podía irse a trabajar a una empresa privada, a un banco, como era la costumbre. Todos los directores de Pemex, casi todos, terminaron trabajando en empresas petroleras privadas. Imagínense, se llevaron toda la información sobre los yacimientos petroleros a trabajar empresas particulares. Los que trabajaban en Hacienda también a los bancos. Y lo más
indignante y vergonzoso es que Zedillo termina y se va a trabajar a una empresa que se quedó con los ferrocarriles nacionales que el presidente Zedillo privatizó y se va a trabajar de asesor. Uno de los que era director del FOAPROA, terminando el famoso rescate, se lo llevó un banco a trabajar, un banco privado que se benefició con el rescate. Y el caso de Calderón, que termina y se va de consejero de Iberdrola. Bueno, eso ya se había aprobado en una ley de austeridad que enviamos, lo echaron abajo en la Corte. Entonces vamos a volver a lo mismo. ¿O lo dejamos así y ya? No. No. Presidente, final. Gracias, presidente. Buenos días. Pues mire, primero le quiero preguntar sobre el tema de que Estados Unidos está amagando con recurrir a mecanismos del TECMEC por la negación de México de importar maíz amarillo transgénico y quería saber su opinión. Pues estuvimos ayer con el secretario de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, platicamos bien, se dio toda la información. Se está buscando una salida. Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico, para el consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano. Se ha hecho para forraje. Y en ese caso se está planteando que también tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo, si no es dañino para la salud, aun cuando se use como forraje. Como eso lleva tiempo, ofrecimos ampliar el plazo a 2 años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje. O sea, se puede importar, pero no para consumo humano. No aceptamos maíz transgénico para consumo humano y estamos buscando la forma de que pues ellos entiendan que una cosa es lo mercantil la ciencia que permite, ¿no?, mayor productividad, y otra cosa es la salud, y que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud. Es lo mismo
que cuando se plantea si estamos de acuerdo en la justicia o en el derecho, decimos la justicia. Entonces, se avanzó, el señor secretario de Agricultura es una gente consciente, nos entendió, hay también mecanismos para dirimir estas controversias en el tratado, pero nosotros tenemos elementos para defender el por qué no se permite el maíz transgénico. Vamos a esperar a ver si hay un acuerdo. También se decía de que no íbamos ya a permitir la importación de maíz amarillo para forraje. Entonces le aclaramos que sí, que ese no es el tema, que el tema es que ese maíz esté sujeto a un permiso anual de la COFEPRIS y que lo podemos ampliar y que podemos también llevar a cabo un acuerdo para que la Agencia de Salud de Estados Unidos y COFEPRIS hagan un análisis sobre las características de ese maíz amarillo y que nos aseguren que no son dañinas a la salud. O sea, no estamos en una postura cerrada, incluso darnos tiempo, pero sí no abrir la entrada de maíz transgénico o no seguro para consumo humano. Y les decía yo que afortunadamente nosotros tenemos autosuficiencia en maíz blanco y pues el señor secretario de Agricultura, que ya fue gobernador, tiene mucha experiencia, pues sabe que el maíz es originario de México y tenemos muchísimas variedades nativas y que es nuestro patrimonio cultural. A mí me mandó una carta y se lo comenté con una escultura sobre el maíz, el maestro Toledo, pintor extraordinario, el Diego Rivera de nuestro tiempo, bueno, alumno, amigo, promovido por el maestro Tamayo, me mandó una carta diciéndome: no permitan esto, no al transgénico, no al maíz transgénico. Entonces, y además es la salud, tampoco es un asunto dogmático. Vamos a que las agencias de salud de Estados Unidos y la COFEPRIS hagan un estudio, y esto es bueno no solo para los consumidores mexicanos, también para los consumidores de Estados Unidos. Pero el maíz amarillo es exclusivamente para animales. Sí,
Pues eso es lo que sostenemos nosotros. No, nada más para estar seguros de que aún utilizado como forraje no afecta la salud. No, desde luego de los animales, pero fundamentalmente de los seres humanos. No. Y esperemos llegar a un acuerdo, pero si no se llega a ese acuerdo, pues hay paneles y no alarmarnos, que se acuda a un tribunal y que decidan. Pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud. Ah, sí. Y Monsanto, y Bayer, y muchos. Pero acuérdense, y eso también es importante, que se escuche bien, que se escuche lejos. Por eso es necesaria la democracia, para que elija al pueblo y que la autoridad nada más tenga como amo al pueblo. Porque si elige la oligarquía a través de manipulación y de dinero, el que llega a la presidencia, el que llega a cualquier cargo, es un empleado de ellos. Y no necesitamos insultar a nadie, entender, esa es su concepción. Ellos buscan la ganancia, la utilidad, y algunos hasta el lucro, y no les importa nada. Su Dios es el dinero. Hay que entenderlos, ¿no? Sí, nada más que un gobierno democrático tiene que representar a todos, no a una minoría. Y esto pues se va entendiendo cada vez más, y yo agradezco que nos respetan del gobierno de Estados Unidos, el hecho de que él venga a escuchar de manera directa cuál es nuestra postura, que no se entere por el New York Times o por el Reforma, o que no es lo que le digan los que están interesados en vender maíz amarillo, aunque afecte la salud de los mexicanos, sino que venga a escuchar cuáles son nuestras razones. Se lo agradecemos mucho. Además, sin prepotencia, como lo ha planteado siempre el presidente Biden, con un pie de igualdad, de respeto, y está el tratado y hay mecanismos en el caso de que existe una controversia para que se resuelva. Y si podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a la controversia, mejor. Presidente, sobre el tema de que Estados Unidos liberó a la Barbie, ¿qué piensa el gobierno de México? ¿No debieron extraditarlo al país para que termine de pagar su condena aquí en el lugar de
en lugar de soltarlo, o si el gobierno de México tiene información de que metieron a la Barbie en un programa de testigos protegidos. Pues no, de testigos colaboradores. Se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no. Esto se dio a conocer ayer por el periódico Milenio. Quién sabe cuál es su fuente. Desde luego debe ser una agencia estadounidense, porque ni modo que se esté buscando, ¿no?, en la lista de todos los presos si están o no están. Alguien sabía o quería que se supiera y filtró la información. Pero también hay que ver si es cierto, porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy se va a saber si no está preso. Hay que ver cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años. Aquí en el país hay también denuncias presentadas, pero como que es todavía muy temprano, como que en el transcurso del día, mañana, se va a saber todo. Y no nos adelantemos, vamos a esperarnos para ver qué es lo que está sucediendo. Presidente, y aprovechando el tema de salud, sobre el brote de meningitis en Durango, no sé si nos pueda dar informes el doctor López-Gatell. Hay ya 16 fallecimientos y 60 y tantos casos, entonces quisiera saber si está funcionando el tratamiento y cómo van las investigaciones. Entiendo que hubo también ya aseguramiento de morfina, había aseguramiento del medicamento del anestésico, pero quisiera saber si nos puede dar más información al respecto. Con gusto, Natalia Vitela, de Reforma. Efectivamente, como informamos hace ya varios días o un par de semanas, estamos experimentando un brote de meningitis en el estado de Durango. Lo primero que es muy importante que la población sepa, así lo enfatizamos en nuestro comunicado de prensa hace algunos días, es que existen muchos tipos de meningitis. Meningitis es una inflamación del cerebro, en general de las envolturas del cerebro, que se llaman meninges. Es una infección del sistema nervioso central. Habitualmente sabemos de las meningitis como una enfermedad infecciosa, ya sea causada por virus o bacterias, y que pudiera transmitirse. No es el caso de lo que estamos visualizando en Durango. Es decir, el mensaje clave que debe tener presente la población es: esta meningitis que afecta a personas en Durango no es una que se va a transmitir de persona a persona, no se va a propagar por medios físicos, el aire o el contacto directo persona a persona. Esta es una situación en la que presuntamente el uso de ciertos productos farmacéuticos o dispositivos, agujas, catéteres, contaminó a las personas que están enfermas. ¿Cómo las contaminó? Presuntamente mediante procedimientos de anestesia espinal. También es muy importante que quede claro que no quiere decir
que toda la anestesia que se ponga en cualquier persona va a causar estos efectos, porque no es por el anestésico en sí mismo, sino porque posiblemente se contaminó. Lo que no está claro es en qué parte del proceso se contaminó. Se ha especulado en los medios, y por eso lo atajo, lo digo, que pudiera ser que los frascos del anestésico en su fabricación fueron contaminados. No tenemos evidencia para señalar eso, tampoco para descartarlo. Pudiera ser que se contaminó en un almacén donde estuvo guardado. No tenemos evidencia para afirmarlo, tampoco para descartarlo. Y pudiera ser que se contaminó en el procedimiento mismo de la anestesia, en las manos de quien lo realizó o en el espacio físico, en el quirófano donde lo realizó. Tampoco tenemos evidencia todavía conclusiva para determinar que ese es el punto de la contaminación o para descartarlo. Y está en proceso de investigación. Hay que tener presente que aquí son dos tipos de investigación: una de carácter epidemiológico sanitario, que conduce primariamente la Secretaría de Salud de Durango, y ahora en apoyo, desde que nos pidieron este apoyo al inicio de noviembre, también la Secretaría de Salud de la Federación, del Gobierno Federal. Esa es una clase de investigación, está en curso. Su propósito es determinar precisamente cuáles fueron los mecanismos de contagio o de contaminación, y sobre todo el identificar a las personas que pudieran estar en riesgo para detectarlas oportunamente, hacer exámenes clínicos y de laboratorio que sean necesarios y ofrecerles de manera inmediata tratamiento. Ahora comentaré el tratamiento. Por el otro lado está una investigación de carácter pericial que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango. Evidentemente ambas investigaciones están acopladas, pero es muy importante no perder de vista que existe esa investigación y que hay muchos elementos de la investigación epidemiológico-sanitario que no podemos revelar porque formarán parte de la evidencia necesaria para el proceso judicial. Y obviamente, en respeto a las disposiciones constitucionales, se toma como punto de partida la presunción de inocencia en todas las personas involucradas. Que quede muy claro, esto no nos evita el avanzar en la parte de salud y en detectar oportunamente a las personas para ofrecerles tratamiento. Desde hace ya varias semanas, las mujeres que están enfermas son en su gran mayoría mujeres, solo teníamos una persona del sexo masculino, están en tratamiento. Hay 68 personas que han sido hasta el momento identificadas. En este momento hay 13 personas hospitalizadas, y las personas que estuvieron expuestas a un procedimiento anestésico de esta naturaleza desde mayo, cuando está el periodo de riesgo, han estado en seguimiento. Y si se detecta que tienen signos de enfermedad, ya sea clínicos o por laboratorio, se procede a ofrecerles tratamiento, de modo que el tratamiento sea muy oportuno. Esta es la información. Pero nada más, ¿la morfina también está siendo estudiada? Sí, la COFEPRIS emitió dos alertas sanitarias, una para un anestésico que se llama bupivacaína y posteriormente para otro que es morfina, que también se usa en los procedimientos anestésicos. Son 3 lotes de la primera, 2 lotes de la segunda. No están incautados, esto es muy importante no confundirlo. La COFEPRIS no realiza procedimientos de incautación, esos están en la esfera de la Procuración de Justicia. Lo que hace COFEPRIS es que emite una alerta para que sean, técnicamente se llama enfajillados, es decir, retenidos en el punto donde están almacenados, y desde luego si una vez que se ha emitido la alerta alguien utilizara los frascos en cualquier punto del país, fue una alerta de carácter nacional, si alguien utilizara esos frascos que ya han sido enfajillados, entonces cometería una falta que es más que de carácter administrativo, podría estar incurriendo en un delito. Pero esto quiere decir que probablemente tuvo que ver también la morfina, o podría haber sido la morfina la causante. Esta es una alerta precautoria, obviamente no podemos esperarnos a una confirmación antes de proteger a las personas. Las alertas tienen esa función.
anticipar un posible riesgo. Si en un momento dado la investigación epidemiológico-sanitaria permite descartar que se trate de estos lotes de morfina o estos 3 lotes de bupivacaína, los posibles causantes, y se determina que están sin problema, que son inocuos, entonces se emite una comunicación para que sean utilizados. Ahora, han sido cerrados, entiendo, 4 hospitales privados, que fue donde surgió este brote. ¿Qué tanto la autoridad sanitaria ha tenido la posibilidad de verificar, me refiero a nivel nacional, que estén funcionando los hospitales privados de manera adecuada? Claro. Gracias. De momento la evidencia lo que sugiere es un problema local y efectivamente en hospitales privados. Todo ha sido en hospitales privados. Toda la atención previa donde está la presunta fuente de contaminación ocurrió en 4 pequeños hospitales privados en la capital de Durango, que fueron inspeccionados oportunamente por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y posteriormente por la COFEPRIS de manera directa. A partir de la verificación sanitaria se encontraron múltiples irregularidades en los procedimientos sanitarios establecidos por la ley y se procedió a la clausura total de estos 4 hospitales privados. Las pacientes se atienden en hospitales públicos, tanto de la Secretaría de Salud del Estado de Durango como del IMSS y del ISSSTE. Perdón que insista, doctor, pero entonces, si no hubiera pasado este brote, estos hospitales podrían haber continuado operando y no se hubieran dado cuenta que tenían estas irregularidades. Bueno, esa es una especulación. A partir de que hay una señal de sospecha, actúa la autoridad sanitaria y también hay procesos regulares en donde se verifican los hospitales. Por eso le estoy preguntando, ¿qué capacidad tiene la COFEPRIS para hacer verificaciones sanitarias a los hospitales privados? No sé, en materia regulatoria, ¿cómo estamos? Está muy bien establecido por la ley. La COFEPRIS es la que tiene la autoridad regulatoria de protección contra riesgos sanitarios como parte de la Secretaría de Salud, aunque tiene atribuciones directas. Y esta autoridad, desde que ocurrió la descentralización del Sistema Nacional de Salud en el 96, aún antes de que existiera la COFEPRIS, se transfirieron ciertas capacidades a lo que hoy se llaman comisiones estatales para la protección contra riesgos sanitarios. De modo que hay una operación local, los procedimientos de operación sanitaria son muchos de ellos locales, pero cuando existe la necesidad, COFEPRIS en todo momento puede ejercer su autoridad de manera directa. Muchas gracias. A ver, Baja California, ya. Sí. Gracias, presidente. Jorge Díaz de Lánzate, CNR, Canal 73. Fíjese que usted ha estado apoyando a Baja California con el tema del magisterio, adeudos que por años iban arrastrándose a la actual gobernadora Marina del Pilar, de que inició, ha estado haciendo sus pagos lo que corresponde. Y en una de las visitas que estuve yo aquí con usted, se hablaba de 3 cajas de ahorro, a una ya se le liquidó, aquí tengo 2. La caja magisterial se le deben 16 millones de pesos por una institución de salud que se llama Iztecali. Es el fondo de ahorro que se le ha retenido desde el 2018 al 2021. Son 190 socios o maestros, se le debe al gobierno del Estado. Se han muerto, presidente. De igual manera, en ese mismo sentido, la otra segunda cooperativa o caja de ahorro, Benito Juárez, también al Iztecali le debe dinero. Son 15 millones de pesos de fondo de ahorro retenido en ese mismo periodo, y ahí son 1,000 maestros. Y porque son temas de la vida de las personas. Y en el Iztecali hay la hija de un maestro que también se le ha dado largas, de que ya tiene incluso un amparo, y no le han dado el dinero a las hijas de un maestro. Han metido documentos y pedirle a usted esa situación, como de igual manera a un trabajador del Ayuntamiento de Ensenada, que también se le ganó un amparo, y son cantidades con relación a las grandes cantidades de dinero, pues son cantidades importantes para esas personas. Se han muerto maestros, maestras, que ni siquiera han tenido para comprar medicina. Un tema muy importante es el tema de los autos de procedencia extranjera.
Yo recuerdo muy bien el día de su cumpleaños aquí que se lo planteé, después me lo comentó porque estaba el proceso de las elecciones en Baja California. Y usted se esperó, dijo ya que pasan las elecciones, hizo el decreto o presentó el decreto, lo firmó en Ensenada. Después se modificó porque las agencias aduanales pues fueron largos, ¿no? Se quisieron servir con la cuchara grande y ya después ya se emitió el decreto a través de esto, de un buen programa que tiene que ver con las calles en los municipios, en los estados para los baches, ¿verdad? Y empezó este decreto con el argumento que nada más se iban a importar los vehículos que su número de serie empezaran con 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿sabe usted, presidente, que el 60%, 65% de los vehículos que circulan o que fueron introducidos al país, su número de serie empieza con letra? Y el argumento que seguramente no le informaron de una manera completa, sé que está muy bien el decreto, el que son vehículos que provienen de Estados Unidos y que su número de serie empiezan con letra. Es un 65%. Ya se está anunciando que probablemente en enero se van a empezar a frotar las manos algunas corporaciones policíacas porque van a decir que van a aplicar la ley. La gobernadora fue muy consciente y dijo, no vamos a hostigar, pero hay otras instancias de que van a hacer esta persecución. Me ha tocado platicar con trabajadores, madres de familia que trabajan en la maquiladora, en la fábrica, personas con oficios como la carpintería, de lo que usted hablaba del mueble, y sé que usted ha tomado decisiones importantes que aquí le he planteado, y ese tema es muy importante, presidente, es preguntarle muy concreto, ¿sí habrá un decreto para el 2023 en esa parte? Porque es el 65% de los vehículos que inician con número de serie, con letra, y lo del Tratado de Libre Comercio, insisto y le reitero, esos vehículos estuvieron circulando en Estados Unidos y se habla de que el proteccionismo del Tratado de Libre Comercio, pero las tomas de decisiones en este país son vehículos que ya están en México. Por otro lado, ya para terminar, hay una maestra que fue objeto de 45 cirugías por parte del ISTECALI y aquí tengo el nombre, se llama Dalia Orozco Preciado. Desde el 2016 se sometió a esta cirugía y es por negligencia médica del ISTECALI, presuntamente por el delito de responsabilidad técnica médica en contra del doctor Felipe García Huerta. No tiene la especialidad. La denuncia sanitaria COFEPRIS Federal no ha atendido, y aprovecho que están aquí la autoridad de salud, porque COFEPRIS Federal se ha negado o no le ha querido dar solución a un tema que ya básicamente es que está resuelto, pero le sacan la vuelta o se tapan con la misma cobija. Con todo respeto mi comentario en ese sentido. Y también hablaba hace rato usted de los ferrocarrileros y están esperando la firma, le falta su firma para que esas personas que me tocó platicar con ellos el domingo en la marcha, pues que les han citado y han llenado de documentos y esperan nada más su firma, presidente. Yo le quiero agradecer esta atención y que pues lo que le acabo de plantear y conocer lo del decreto, porque sí es muy importante esa parte. Le agradezco la atención. Muy bien. Mira, lo primero le vamos a pedir a Rosa Isela Rodríguez para que lo atienda. ¿Tú cuándo te regresas? Yo me regreso mañana. Bueno, hoy te puede recibir para lo de los vehículos. Que el doctor Alcocer nos ayude desde ahora a ver lo de COFEPRIS y le vamos a pedir a Marina de Pilar que atienda a los maestros. ¿Te parece? Son las tres cosas, ¿no? ¿O cuál faltó? La firma. Ah, sí. Jesús, porque eso lo estamos viendo aquí en Presidencia. ¿Sí existe la voluntad de firmar ese decreto, presidente? Vamos viendo si es un compromiso que ya está suscrito, ¿sí? Aun cuando se haya hecho en el gobierno de Zedillo, precisamente, o por allá, lo vemos, es un poco lo de los electricistas,
que tenemos pendientes. Sí, pero también así está el caso de los electricistas, pero lo de los ferrocarrileros tengo entendido de que fue un acuerdo presidencial del otorgamiento de una especie de indemnización, ¿sí?, que el gobierno federal tiene que aportar. Hay que verlo nada más. Con el licenciado Prieto, Ernesto Prieto, para verlo. Lo último, Isla de Cerro lo invita, visita Sí. la Isla de Cerro. Voy a ir a Isla de Cerro. Voy a ir. Ya. Mañana. Los que ya preguntaron hoy, sí, 15 días. Mañana. Nos, sin lista. Reclaman mucho de que tardamos. Unos que no les gusta estar viendo la mañanera, les molesta, y otros que les gusta mucho y dicen, no me puedo ir a trabajar porque no termina.